en estos pocos minutos bajo el tema Asume tu posición. En la Biblia hay un episodio de las Escrituras. Israel, dice la palabra en el libro de Éxodo, que a través del profeta Moisés sale de Egipto. Estuvieron esclavizados por 400 años. Pasaron una gran travesía por el desierto donde toda aquella generación murió y se levantó una generación nueva. Pero después de la muerte de Moisés se levantó Josué, el sucesor de Moisés. Y el sucesor de Moisés hizo cosas espectaculares, pasando el pueblo y llevándolo, sacándolo del desierto, cruzándolo por el río Jordán y introduciéndolo a la tierra que Dios le había entregado al pueblo por heredad. Y vemos aquí, amados, que luego entra en las Escrituras, vemos el libro de Jueces. Después de toda esta gente, este pueblo, haber visto las maravillas que Dios había hecho con sus antepasados, con sus abuelos, unos cuando salieron de Egipto, otros que nacieron en el desierto, otros vieron abrirse el Mar Rojo, vieron descender el maná del cielo, vieron cómo Dios les daba a ellos, amados, la provisión en medio de las circunstancias que vivieron. Esta gente pasa el río Jordán en seco. Cuando hablamos de ese río, hermano, estamos hablando que era prácticamente 2 kilómetros de ancho. Esa era una anchura enorme. Y dice la Biblia que lo pasaron en seco. Se hizo una pared para arriba y otra pared para abajo. Y el pueblo, aproximadamente de unas 2 millones de personas, cruzan ese río totalmente en seco. Pero vemos que después de eso continúa lo que es el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces, especialmente en el capítulo 6, de lo que es el capítulo que hoy tomo base para poder ministrar, el Señor ha puesto en mi corazón, dice la palabra que Israel se en una de las calamidades más grandes. Dice la palabra que ellos se habían apartado de Dios, habían agarrado los dioses de la gente o de los pueblos donde ellos ahora habitaban. Se habían olvidado del Dios que los había sacado de Egipto, del Dios que había abierto el mar, del Dios que había abierto el Jordán, del Dios que les había dado provisión en el desierto. Se habían olvidado y habían hecho altares a dioses paganos, que no era el Dios a quienes sus padres habían servido. Y dice la Biblia que Dios los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Los madianitas, estamos hablando que eran parentescos o eran familiares de los israelitas, porque también los hijos de Israel eran también, amados, familia o nietos de Abraham. Y dice la Biblia en el capítulo 6, verso 1: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Que quiero recalcar un poquito. Dice la palabra que el Señor los entregó en manos de los madianitas. No fue que, a ver, bueno, me fallaste, ahora te agarro y te entrego ahí, porque me fallaste, o ya no sigues mis mandamientos. No pasó eso, sino que Dios quitó la cobertura de ellos. Aquel vallado de protección que Dios había puesto sobre Israel para que nadie les hiciese daño, ahora había sido removido. Y estaban vulnerables, estaban a la intemperie,
de que cualquier otro pueblo podría llegar a dañarlos, a herirlos, a robarles sus cosechas. Dice el verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hay un punto importante en el capítulo 6, verso 3, que dice: y sucedía que cada vez que Israel sembraba la semilla en la tierra, llegaban los enemigos y no permitían. El único contento que ellos tenían era de sembrar la semilla, de agarrar la cosecha, pero no poderla disfrutar, porque inmediatamente se la robaban. Venían como langostas, venían con sus caballos, venían con su ganado, venían con sus tiendas y acampaban alrededor del pueblo de Israel, y ellos se comían todo el fruto de ellos cada año. Dice la Biblia que estuvieron 7 años viviendo esta circunstancia. Es que hay momentos en la vida, amado hermano, que muchas personas viven en sus propias vidas. Viven que todo les sale mal. Donde se mueve, todo sale al contrario. Comienzan a hacer algo e inmediatamente se derrumba. Comienzan un trabajo y lo comienzan bien, pero cuando empiezan a recibir algo de dinero, comienzan a venir problemas y ese dinero se va como en saco roto. Hay veces que vienen circunstancias en la vida, que esas circunstancias, amado hermano, el problema no es lo material, el problema no es el trabajo, el problema no es que no te estés esforzando. El problema es que por causa de apartarte de Dios, apartarte del propósito de Dios para tu vida, esa cobertura se ha movido y estás a la intemperie, y entonces el enemigo hace de las suyas sobre tu vida. Así se encontraba este pueblo. El enemigo, amado hermano, busca destruir nuestra identidad como hijos de Dios y como herederos de Cristo. Lo que el enemigo busca, amado hermano, es llevarte a la desobediencia, para que tu mundo pensante y creativo no se active y puedas manifestar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. El enemigo busca, amado hermano, robarte los sueños. El enemigo busca robarte la visión que Dios te ha dado. El enemigo busca robarte el deseo de la prosperidad. El enemigo busca robarte el deseo del matrimonio. El enemigo busca robarte el deseo de escuchar la voluntad de Dios. El enemigo busca robarte el deseo de congregarte. El enemigo va a buscar, amado hermano, de sacarte de ese propósito divino. ¿Por qué Israel siempre se encontró con ese tipo de problemas? Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Y déjame decirte algo: cuando tú eres una persona escogido por Dios y hay talentos y hay dones que Dios te ha dado, cuando tú te alejas de la presencia de Dios, tú vas a sufrir los estragos, porque estás sin la cobertura de Dios, porque te estás saliendo del propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es importante entender
¿Cuál es tu propósito en esta vida? Israel, esta nueva generación que salió del desierto, que entró a la tierra prometida, olvidaron cuál era el propósito de ellos. Olvidaron que su propósito era estar conectados con el Eterno. Porque siempre que estuvieron conectados con Dios, Dios peleó por ellos siempre. La Biblia dice, cuando usted ve unos capítulos atrás, dice la palabra que llegaron a la ciudad de Jericó y eran los muros tan enormes y una ciudad tan fortificada que nadie la podía derrumbar. Pero ¿qué Dios le dijo a Israel? Denle 7 vueltas y en la última Dios hará el milagro. Se van a derrumbar por sí solas. En otras palabras, lo que entró por la desobediencia, la miseria, el dolor, la enfermedad, la angustia, la decepción, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades, las crisis, la zozobra, la mediocridad, si eso entró por desobediencia, entonces cuando activamos la obediencia a la palabra de Dios, se destrona todo espíritu y toda potestad y tú comienzas a activar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Entonces aquí vemos nosotros que el enemigo los hizo entrar en las cavernas, los hizo hacer cuevas. Mire, dice la palabra que estos hombres entraban y hacían cuevas en las montañas. Si usted alguna vez ha entrado a alguna cueva, usted se siente la humedad que hay en ese lugar. Usted siente lo estrecho que es ese lugar. Usted puede sentir, amado hermano, la inseguridad que hay en ese lugar. Israel ya llevaba 7 años así. Yo tengo que decirle algo. Cuando esta gente llegaba, cuando esos enemigos llegaban y acampaban ahí, dice la palabra que eran innumerables, con sus ovejas, con su ganado, con sus tiendas. Eran más de 150,000. Esos hombres que eran de guerra, pero más sus familias, usted podrá contar la cantidad, eso era un número gigantesco. Y entonces ellos sintieron, Israel siente, esto va a ser toda la vida. Nuestra descendencia va a estar bajo el yugo de estos problemas. El problema, amado hermano, no es que vengan las circunstancias difíciles por un momento o por un mal momento. El problema es acostumbrarse a esa circunstancia. Pasaron 7 años hasta que alguien se acuerda del Dios que los había sacado de la esclavitud, del Dios que había hecho milagros sobre su vida, del Dios que un día los libertó. Entonces ellos se acuerdan y Dios envía a un profeta. En el capítulo 6 verso 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta. Diga conmigo, un profeta. Un profeta. Envió un profeta y dice la palabra que él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Les está recordando lo que él hizo en ellos. Y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di la tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Si hay algo que nosotros tenemos que tener siempre en claro, es que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y él dice, la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Dice a Dios, y no mencionan al diablo, sino a las riquezas. Porque estos israelitas comenzaron a hacer altares a un dios que le llamaban el Baal. El dios Baal
con D minúscula, este Dios era el Dios de la fertilidad. Para ellos sembrar la tierra, ellos armaban altares. Y ese nunca estuvo con ellos cuando ellos necesitaron en el desierto. Fue el Dios del cielo que les daba el maná. Fue el Dios todopoderoso que les daba el maná. Ellos se olvidan y Dios les habla a través del profeta. Ustedes prefirieron más honrar a los dioses de los pueblos de su alrededor que honrarme a mí, que estuve con ustedes en los momentos más difíciles. Y es que a veces se nos hace más fácil o entramos más en la presión del grupo con lo que otros están haciendo. Si la gente que está a nuestro alrededor está haciendo cosas negativas o está tomando decisiones equivocadas, alejadas del propósito de Dios, decidimos más obedecer esas cosas o esas prácticas y olvidarnos de aquel que ha estado con nosotros, de aquel que nos ha librado de la muerte, de aquel que nos ha librado de los problemas más difíciles. Pero fácilmente nos olvidamos y hacemos un altar. Y usted puede decir, pero yo nunca le he hecho un altar a nadie. Pero a veces elevamos tanto el trabajo y decimos, no, es que yo por el trabajo, es que yo no me congrego. No, es que yo por el trabajo, es que yo salgo muy cansado, como yo para orar estoy cansado. Y comenzamos a hacer esos altares pensando que el trabajo nos da todo el sustento. Pero si un día a usted le falta la respiración, pero si un día a usted le faltan las fuerzas, pero si un día usted amanece con un tendón que ya no lo puede estirar, pero si un día hay un soplo en el corazón, pero si un día usted amanece que le duele una pierna, pero si un día por cualquier circunstancia toca ir a emergencia al doctor, ¿qué pasa? ¿A dónde quedó el trabajo? ¿A dónde quedó el altar? Porque somos muy rápidos para olvidarnos de Dios. Somos rápidos para olvidarnos de aquel que nos prometió un día que nos iba a ayudar. Aquel que un día en la cruz del Calvario abrió sus brazos para ser crucificado por nuestros pecados. Aquel que pagó con su sangre nuestra culpa. Nos olvidamos y dejamos a un lado. Y muchos de los que hoy estamos aquí, ¿cuántas veces le dijimos al Señor? Y si cruzamos algún camino para llegar hasta aquí, si tú me das la oportunidad, por favor, si me das esa oportunidad de llegar con bien, yo te prometo que yo voy a servirte. ¿Y a dónde quedaron esas promesas? Porque le hicimos un altar a Baal. Porque decidimos mejor ofrecer ese altar. Porque nos daba mucha comodidad, pudiendo hacer todo lo que queríamos. Pero aquel que estuvo con nosotros en el momento difícil, cuando las angustias subían a niveles exagerados, ahora le dimos la espalda. Ahora ya no nos acordamos. Ahora tiene que estar esperando allá hasta cuando nosotros decidamos darle ese tiempo. ¿A dónde están nuestras prioridades? ¿A dónde está nuestro alto llamado en Dios? ¿A dónde hemos dejado, amado hermano, esas promesas que nosotros le hicimos a Dios? Y muchas veces nos acordamos solamente cuando estamos ya en la prueba y donde parecen langostas, todos los problemas habidos y por haber se asocian y llegan de una sola vez. Y parece que sale de una y entra en otra, sale de una y entra en otra. Y ya por último vive hasta acostumbrado, pensando que esa es su vida. No es que yo soy una persona humilde. Cuando Dios no te quiere tener en ese lugar, sino que muchas veces pensamos que a veces un mal momento, a veces una etapa en nuestras vidas, una temporada en nuestras vidas, pensamos que fue porque no hicimos las calculaciones bien.
Pensamos que fue porque no nos esforzamos lo mejor posible. Podemos pensar que es el lugar donde nosotros estamos. Podemos pensar, dice, no, es que este año ha sido malo. No, es que este mes fue malo. Y asimilamos más esa circunstancia al momento que estamos viviendo o a lo material y no al ámbito espiritual. Cuando en ti Dios se ha fijado, si usted hoy que está en este lugar, es porque Dios lo ha escogido a usted. Es porque Dios tiene un propósito en su vida. Es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Es porque Dios le está llamando que se alinee con Él. Es porque Dios hoy le dice, hoy yo quiero hacer de ti algo glorioso. Es porque Dios te dice, yo te voy a sacar de ese lugar donde hoy estás, pero tienes que prometer algo, tienes que obedecer mi palabra, tienes que caminar en obediencia. Asume tu lugar es obediencia, y el trabajo mío va a ser bendecirte, el trabajo mío va a ser establecer en ti una familia de gobierno, una familia que se ensancha. Las circunstancias de la vida no son la herencia, sino la bendición de Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra en capítulos más adelante que Israel vivió los 7 años, pero cuando un hombre llamado Gedeón, dice la Biblia que este hombre estaba en un lagar, él estaba sacudiendo, trabajando el trigo que le quedaba, y no estaba en el día, estaba en la noche. Porque él quería salvar su vida, porque si lo miraban los enemigos lo iban a matar. Y lo mataban y le robaban lo poquito que tenía. Él se mete en un lagar, pero un lagar es una especie, en el tiempo antiguo lo hacían de madera o lo hacían en algún agujero. Era un hoyo donde él estaba, porque se usaba más para exprimir las uvas para el vino y para el aceite que para trabajar y procesar lo que era el trigo. Y este hombre está ahí, y el ángel del Señor, dice en el verso 14 del mismo capítulo, el ángel vino. En el verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo y en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire la palabra que le dice el ángel a Gedeón. Pero para que podamos entender esta palabra, vamos a leerlo el verso 13 y 14. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y el verso 15 y 16 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Hay una palabra aquí. El ángel le habla a Gedeón y le dice, hombre valiente. Pero ¿cómo Gedeón se consideraba? Se consideraba el más pequeño, de la tribu más chiquita, de su familia. Dice que él era el menor, el más menospreciado. Pero eso era lo que él sentía, cómo él se miraba, cómo él se sentía. Pero en el cielo a Gedeón se le conocía como un guerrero
valiente. Déjame decirte algo, que muchas veces el enemigo va a venir a tu vida haciéndote sentir que eres la persona más insignificante, que eres la persona que tiene menos propósito, y te hace recordar del lugar donde vienes, te hace recordar de la familia donde vienes. Pero déjame decirte, ¿qué importa el apellido, el trasfondo que venga en tu familia? Si cuando en el cielo dice que tú eres valiente, que tú eres una persona honorable, es porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y ese es el miedo del enemigo, que cuando tú estás a punto de hacer algo glorioso para Dios, van a venir las acusaciones a tu mente. Van a venir las acusaciones y el trasfondo, y muchas veces hasta tu misma familia se va a oponer, porque Gedeón dice: mi familia. Posiblemente la gente de su alrededor era lo que lo acusaba, era lo que lo hostigaba, era lo que lo hacían sentir menos, lo hacían sentir mal. Pero déjame decirte, el ángel le dijo: el Señor está contigo y Dios va a hacer algo contigo. Y esta es la palabra que Dios tiene para ti, amada iglesia. Dios está contigo. No importa el trasfondo familiar, no importa lo que haya sucedido o esté sucediendo, pero viene un rompimiento sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo tú eres alguien importante. No eres el derrotado más, no eres el que vive en la escasez, no eres el enfermo más, no eres el que vive con un diagnóstico más. Déjame decirte que si tú activas la palabra de Dios en tu vida, y lo que tú estás acusando como algo material, conéctalo con la obediencia espiritual a Dios, y eso se va a romper sobre tu vida. Aleluya. Gedeón entiende que su vida está a punto de dar un gran giro, un giro exageradamente grande. Y dice Gedeón, y respondiendo, Gedeón dijo: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. El verso 18 dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Hay momentos en la vida, amado hermano, que la miseria, la escasez se va a romper cuando tú decides obedecer a Dios, y en sacrificio a Dios obedecer y sembrar una semilla. No te estoy pidiendo una ofrenda, porque eso es algo muy personal de cada quien. Aquí no le pedimos ni le exigimos nada a nadie. Pero cuando tú activas y caminas en fe, tú sabes que si quieres tener un rompimiento, sea en las finanzas, sea en la vida espiritual, en la vida familiar, tienes que alinearte con Dios. Y tú tienes que aprender a ser un ofertante y no un demandante. ¿Cómo es eso, pastor? Es que tú no estás esperando que otros te sirvan, sino que tú comienzas a decir: no, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A dónde te puedo servir? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo ofrecer? Tu mente cambió. Entonces este hombre, después de estar esperando que alguien solucionara un problema en su vida, él comenzó a ofrecer qué él podía hacer. Y él le dice al ángel: yo quiero ofrecerte algo. Y él fue, de los pocos animalitos que le quedaban, fue y ofreció uno delante del ángel. Ofreció pan, ofreció vino y lo puso delante del ángel. Él estaba en escasez, él no estaba en gran riqueza, él estaba pasando un momento difícil en su vida, pero eso trajo un rompimiento a su vida. No solamente a él, a su familia, a Israel. Había más de 150,000 enemigos, y Dios le dice: prepara un ejército, y reunió 32,000 hombres. Pero lo primero que Dios le dice esa noche: vas a ir y a destruir los altares que tu familia ha levantado. Vas a ir y destruir lo que los ancianos del pueblo han levantado. Este hombre se levantó y lo destruyó, y levantó un ejército de 32,000.
Y esos 32,000 Dios le dice, Gedeón, son muchos. Y él dice que sacó nuevamente 10,000, apartó 10,000. Y aún Dios le dice, Gedeón, son muchos. Y de esos 22,000, los llevó a tomar agua. Y de esos 22,000, Dios le dice, solo los que estén listos y preparados para la guerra, los que se metan a nadar al río, tú no los mándalos para sus casas. Y los mandó, y los únicos que estuvieron tomando el agua solamente con las manos y no se tiraron a nadar fueron los que Dios seleccionó. Y de esos solo fueron 300 hombres. Mire, es una locura. 300 hombres para ir a enfrentarse a un ejército de 150,000. Era una total locura. Pero a Dios así le plació. Y ellos no tuvieron que pelear con sonar las trompetas. Dice la Biblia que a medianoche sonaron las trompetas. ¿Se imagina si nosotros nos alborotamos cuando suena la alarma en la mañana? Sonaron 300 trompetas a la misma vez. Y estos enemigos se comenzaron a matar por sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú activas obediencia, tú asumes tu lugar, que es obediencia, la mano de Dios viene sobre tu vida. El punto, amado hermano, no es qué es lo que me está pasando a mí, sino que usted diga, Señor, yo necesito ponerme en cuentas contigo. Yo necesito obedecerte a ti. Si estás pasando por cualquier circunstancia, ponte pie, por favor. Si puedes estar pasando por cualquier circunstancia de tu vida, no importa el problema, dile al Señor, yo quiero alinearme a tu palabra. Yo quiero alinearme a ti en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Y ahí donde está usted, cualquiera que sea el problema que usted esté pasando, cualquiera que sea la circunstancia, o si usted está bien y está pasando por gran momento, dele gracias a Dios. Y aún ahí dígale, Señor, yo necesito alinear mi vida a ti, en obediencia delante de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo cierro esta palabra con Isaías capítulo 6, verso 2. Y dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Que hoy la enfermedad no va a ser la que va a robar lo que tú generas. Que hoy no va a ser los problemas mecánicos del vehículo que van a robar tu cosecha. Que hoy no van a ser ninguna otra cosa. Que hoy no va a ser el estrés que va a robar tu sueño. Que hoy no va a ser la ansiedad que va a robar tu presente. Que hoy no va a ser la zozobra. Que no va a ser la mediocridad. Que no va a ser la ansiedad. Que hoy no va a ser nada de lo que el enemigo haya planeado para quererte destruir. Porque el Señor está en tu vida. La palabra de Dios hoy se cumple. La palabra de Dios hoy comienza a manifestarse sobre tu vida. Porque el enemigo había lanzado dardos para mantenerte aislado de tus bendiciones. El campamento de los enemigos puede ser de las malas noticias, de la soledad, de las tristezas crónicas, problemas personales crónicos, problemas o asuntos internos no solucionados, que aunque lo tienes todo pero te sientes insatisfecho. Son dardos del enemigo para quitarte el gozo. No te quita el matrimonio, pero te quita el gozo del matrimonio, el gozo de los hijos. Puedes tener grandes hijos, un gran hogar, pero sentirte insatisfecho, sentirte infeliz. Puedes tener muchas cosas en tu vida, pero no poderlas disfrutar porque hay una eterna insatisfacción
esta ansiedad en el corazón y piensas, ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir? No puedo más. Pero déjame decir, ahí donde estás, dile al Señor, yo entrego cada carga de mi vida. Yo entrego mi familia. Pero primeramente, entrega el corazón a Dios. Dile, Señor, yo entrego mi corazón a ti. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Yo entrego mis emociones. Yo entrego mi mundo pensante a ti, Señor. Mi alma, Señor, la entrego a ti, Dios mío. En esta hora, en el nombre de Jesús. Cuántas cosas que se han anidado en lo profundo del alma. Y sientes que estás en el vacío, en una oscuridad y en un pozo sin fondo y no puedes salir. Pero aquí está el Señor hoy que te dice, entrega tus cargas. Entrega cada área de tu vida. Por ahí te asustaba algún diagnóstico que llegó. Pero aquí está el Señor. No importa, como decía la pastora hoy,